Capítulo 1. Antecedentes históricos de la situación de la mujer. La posición de subordinación de la mujer colombiana no es gratuita. Es el resultado de la historia jurídico-política y de modelos sociales heredados de las diferentes civilizaciones antiguas y fortalecida en el tiempo, por mitos y elementos culturales privados, contribuidores en profundizar la brecha entre el poder y la subordinación. El hecho de que toda organización humana descanse en la estructura familiar como primera unidad corpórea conocida, hace que la mayoría de estudios hayan partido de la visualización del comportamiento de cada uno de sus miembros frente a situaciones históricas específicas, tanto en el hogar como respecto al resto de la naturaleza. Dicho tratamiento varía según el momento y la relación existente entre la propiedad, la familia y el Estado, ya que este último es el aparato que organiza legalmente aquellas relaciones imponiéndolas y sosteniéndolas de acuerdo a su estructura ideológica propia, según el sistema de gobierno. La situación de la mujer en la familia y frente a las legislaciones de las distintas civilizaciones del mundo estuvo condicionada por las relaciones de producción y por los ancestros culturales, elementos que permiten determinar la forma como se vincula o fue vinculada dentro y fuera de la misma estructura familiar. Así, durante el periodo primitivo, cuando varones y mujeres desenvolvían sus vidas en una espontánea realidad de igualdad de participación en las decisiones del grupo social, no sufrían ningún tipo de subordinación. Pero el aumento de riqueza exaltó la posición del varón en la familia, impulsando la sustitución del derecho materno por el paterno, produciéndose la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo, a tal punto que la mujer es convertida en esclava, objeto de placer e incubadora de hijos. Ya Esquilo, el gran trágico griego, en su obra Las Euménides se refería así: no es la madre quien engendra eso que se llama su hijo, ella es solo la nodriza del germen depositado en su entraña. Quien engendra es el padre. La mujer recibe el germen como una depositaria extraña y lo conserva si así place a los dioses. Como en el anterior, un sinnúmero de falsos conceptos fueron transmitidos a posteriores generaciones hasta convertirse en verdaderos mitos y tabúes que, respaldados por la ciencia del derecho, contribuyeron a la cosificación de la mujer. La anterior afirmación tiene como base el dominio varonil en la redacción de los códigos que reglamentaron las civilizaciones más importantes, los que enfocaron en favor de sus propios intereses, estableciendo modelos patriarcales específicos del ser hombre y del ser mujer. El primero lleva implícito el poder de la fuerza, ser padre, valiente, y el desarrollo de actividades en el espacio público, mientras que el ser mujer dependía de su relación con él, esposa, hija, madre, abnegada, devota y creciendo como persona en el ámbito doméstico. Cuando habla de la situación de la mujer en la familia frente a las legislaciones de las civilizaciones, precisamente el tópico que está tocando es ese: la mujer que está subordinada, en palabras cortas, a las decisiones del hombre. Esto llega a ser violatorio completamente, inclusive, porque su voluntad es poco escuchada y está, digamos, sometida a la discrecionalidad del hombre. Y cuando digo del hombre, hablo de su padre, su esposo, sus hijos. Inclusive en las instituciones se ve reflejado. Cuando habla de Esquilo, que estamos hablando de la Grecia antigua, estamos hablando de un pensador de la antigüedad, ya vemos que esto no es algo nuevo, es lo que nos está tratando de decir la lectura, que esto viene de periodos ancestrales, en donde la mujer básicamente, él comenta que es la depositaria de la semilla que coloca el padre. De alguna manera es como lo que está describiendo él allí. Seguimos con la lectura. En la familia hebrea, las leyes tenían al padre como jefe legal y religioso, con el poder de entregar su esposa en pago de una deuda, venderla como esclava o prostituirla en beneficio propio. En la India, el Código de Manu la consideraba como un ser perverso al que se le debía vigilar y cortar toda iniciativa, dándosele solamente como atributos el amor a la cama y a la silla, deseo de adornarse, pasión por los hombres, ira, doblez y perversidad. En la China, la mujer fue sometida a las 3 obediencias y a las 4 virtudes: obediencia al padre, al esposo y a los hijos varones, carácter equilibrado, lenguaje adecuado, buen aspecto físico producto de la pulcritud y el arte para desarrollar los oficios del hogar,
sometimiento que se hizo extensivo a los suegros. El libro sobre sus ritos expresa al respecto lo siguiente. Debe levantarse apenas aclare el día y después de arreglar cuidadosamente los cabellos y sus ropas, tiene que presentarse ante sus suegros con aire sumiso y humildad para recibir las órdenes, las que debe aceptar con sumo respeto y ejecutarlas. Les estaba vedado estornudar, toser, mantener el cuerpo torcido o apoyarse en un solo pie. En los códigos de la civilización egipcia se aprecia el modelo femenino como persona capacitada. Se tiene noticia que Atem, mujer valerosa e inteligente, llegó a ser jefe de los ejércitos que guardaban las fronteras del Bajo Egipto en el año 5000 a.C. Pero cuando Egipto cae en poder de los macedonios, su situación cambió definitivamente, colocándola bajo tutela perpetua y adjudicándole un tutor para cada uno de los actos importantes de su vida. En Grecia, la constitución de Solón la redujo a una total dependencia masculina. Por otra parte, en Roma, de acuerdo a sus periodos históricos, se describen diversas situaciones de subordinación dentro de un marco jurídico patriarcal que la considera un menor de edad, sin patria, potestad sobre sus hijos y sin derecho a negociar, testar, pleitear ni tener propiedades. Subordinación que se agrava con el advenimiento del cristianismo, ya que las normas de la Iglesia, en su afán de mantener la moral social, le dio al varón la responsabilidad de cuidarlos. Un ejemplo está en la frase de San Pablo, las cuales pronunciaba el sacerdote en el sacramento del matrimonio. Esposas, estén sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la Iglesia. En Francia, en el siglo XIX, comenzó con el Código Civil de 1804, redactado bajo la dirección de Napoleón Bonaparte, que insinuó a la comisión redactora hacer del esposo un soberano. Así, el artículo 113 de dicho código afirmaba que un marido debe ejercer poder absoluto sobre las acciones de su mujer. La mujer queda subordinada al marido. El marido debe proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido. La situación de inferioridad en que se colocó la mujer en las diferentes civilizaciones fue profundamente lesiva para su dignidad, ya que basados en una complicada trabazón de mitos y tabúes, redactan leyes y resoluciones legalizando su total dependencia al varón, por considerarla una menor de edad y un ser perverso dentro de la sociedad. Bien, básicamente este segmento que dejamos un tanto largo habla de alguna manera de los antecedentes de las distintas culturas universales, de la historia universal, en cuanto al papel y el rol de la mujer en esas diferentes culturas. Uno de los interesantes es lo que sucedía en Egipto, donde la mujer básicamente tenía un papel de líder, incluso hasta dirigir los ejércitos. Sin embargo, también habla cómo fue sometido después, una vez que se sucedieron los otros eventos históricos cuando cae en poder de Macedonia. Habla lo que sucedió en Grecia, en Francia, etc. Y lo que sucedió con el cristianismo. Y esto es interesante porque hay una mala interpretación o un uso interesado de lo que Dios dice. Porque curiosamente, en ese mismo texto que cita acerca de lo que dice el apóstol Pablo, donde dice que la mujer esté sujeta a su marido porque él es cabeza de la casa, no es cabeza de la mujer, es cabeza de la casa, también habla de que la mujer es su corona y que nadie quiere tener una corona de manera inadecuada e indecorosa. Es decir, a el hombre le dice cómo debe tener la mujer, no le dice que la maltrate, no le da el derecho a maltratarla, gritarla, vejarla, exponerla. Por el contrario, todo rey quiere tener su trono y su corona como lo más reluciente. Esa parte me parece que denuncia y deja ver la manera interesada en que todas las autoridades a través de la historia han utilizado la palabra para tergiversar la verdad. En ninguna parte Dios habla de que la mujer sea sometida por el hombre. Sí habla de que tiene que estar ambos juntos y el hombre tiene, digamos, de alguna manera la primera palabra, pero también habla de cómo debe ser el matrimonio. Esa parte a veces pareciera que se nos olvida leerla o inclusive entenderla, para no decir interpretarla. Sin embargo, es cierto que esto de alguna manera dice cómo el género masculino ha utilizado leyes y la propia palabra de Dios para sus intereses personales.
independientemente del momento de la cultura o incluso de la religión. Seguimos adelante. El proceso de transculturización universaliza su dependencia, aspecto que se siente en Colombia desde el momento mismo del descubrimiento de América, cuando para viajar de España al Nuevo Mundo, la mujer debía someterse a lo estipulado en el derecho indiano, que le exigía licencia expedida por los padres, tutores o esposos, y si eran solteras o viudas, obtener un permiso directo del rey. Posteriormente, en 1544, la Casa de Contratación de Sevilla ordenó que fueran obligadas a dar información de su limpieza con los hombres, es decir, que comprobara su reputación social, afectando con esto su dignidad de mujer. Las cédulas reales, dictadas en 1552 y 1555, impusieron a las mujeres que heredaban de sus padres una encomienda la obligación de contraer matrimonio dentro del año siguiente a la muerte de su esposo, ordenando además que las viudas ricas deberían casarse con españoles, que hubieran contribuido al restablecimiento del orden. En 1556, el emperador Carlos V anuló varias encomiendas concedidas a mujeres, catalogándolas de inhábiles e incapaces para manejar indios. A pesar de las restricciones que tuvo la mujer española para desplazarse a la América, transgredió los modelos patriarcales de su país, ya que la sola dificultad que tuvieron que enfrentar en este continente creó una sociedad más tolerante, pero no menos arraigada en sus tradiciones. Bien, esto es un poco reiterando el antecedente histórico. Sin embargo, vamos a hacer un par de notas que podría parecer hasta curiosas al respecto. Es cierto que, considerando que para el momento la potencia del mundo era España, y a su vez España está inmersa en Europa, trae su cultura que impone en América. Con todo, parte de lo que debió enfrentar la mujer española que venía a América era precisamente una situación de vigilancia de la moralidad, en palabras cortas. Eso implica una desconfianza en la mujer realmente, ya que prácticamente la estás, antes de que suceda cualquier hecho, la estás acusando del mismo. Cuando tiene ella que demostrar de alguna manera, cuando dice la pureza con los hombres, es básicamente su pulcritud sexual. Y en eso es prácticamente una acusación indirecta, para tú tener que corroborar eso. Con todo, en el Perú, en la parte norte, había una comunidad donde las mujeres eran líderes a la llegada de los españoles, y fue tal su influencia que también allí fueron líderes de ejército, fueron cacicas, y esa institución se mantuvo a pesar de la transculturización con España, y esas mujeres aprovecharon eso para de alguna manera mantener una especie de matriarcado que en muchos lugares se mantuvo durante más de 200 años, a pesar de España. Es decir, las autoridades españolas tuvieron que negociar con estas mujeres en el Perú. Por eso digo que es una nota un poco curiosa. Más adelante vemos cómo ya el propio rey dictaba cédulas precisamente para simplemente vigilar a la mujer que venía a América. Una posición que la deja en minusvalía si es que la autoridad máxima hace eso. De ahí en adelante todas las autoridades se convierten en vigilantes de lo mismo y en ejecutoras de eso. ¿Y quién era el primer ejecutor de eso? Pues todos los militares, todas las autoridades civiles y por supuesto los esposos y padres. Otra fue la situación de la mujer indígena encontrada por los españoles a su llegada al actual territorio colombiano. En estas se encuentra la de los chibchas, con una mentalidad que colocaba a la mujer como eje central de la organización social. Su fecundidad se relacionó con la siembra y recolección de cosechas. La organización familiar de los chibchas estuvo basada en la filiación consanguínea materna. Chisleti, en su libro Los Muiscas, afirma que la sociedad muisca poseía un tipo de organización basado en el respeto y la estimación que tenían por sus mujeres. Y aunque el esposo era el jefe de la familia, el parentesco, lo mismo que el derecho de sucesión de algunos cargos, se establecía por línea materna, de tal manera que el sobrino, hijo de la hermana, heredaba las funciones del cacique.
Pérez de Barrada presenta 5 formas de matrimonio entre los chibchas, siendo una de ellas la simple entrega de la novia como legalización de una relación sexual anterior, donde priman los intereses sociales de las respectivas familias, basados en el respeto a la mujer y en la seguridad familiar del futuro hijo. Otras 2 clases de matrimonio se caracterizaron porque uno de estos tenía como inicio la compra de la novia, sin ceremonia de ninguna clase, no tratándose de la mujer primera y principal, y el de las mujeres logradas en la guerra, ofrecidas como presente o como objeto de sellar una paz. Por lo tanto, se puede decir que esta cultura valoró a la mujer como objeto de compra, venta, cambio o transacción de paz. El poder estuvo presente cuando para el matrimonio las mujeres eran solicitadas a sus padres por los caciques y entregadas por estos, sin que ellas pudieran tomar parte de esta decisión. Una última forma de matrimonio expuesta por Pérez de Barradas es de carácter religioso, cuando se refiere a la primera esposa o mujer principal, la cual adquiría la autoridad de la casa y el dominio sobre las demás esposas. No se puede desconocer que, igual que en otros grupos humanos, se dieron formas de compra y permuta de la mujer, presentándose así uniones colectivas como la poligamia, muy usada entre los chibchas, ya que el número de mujeres estuvo limitado por las posibilidades económicas para sostenerlas. José Rosso, en su libro Los Muiscas, afirma que para los gobernantes de esta tribu, la poligamia, además de ser un privilegio, derivó de la desigualdad económica, significaba la agudización y perpetuación de esa desigualdad, puesto que a medida que ésta se profundizaba, podía apropiarse de un mayor número de mujeres, generándose así una forma muy particular de obtener la fuerza de trabajo, pues ellas compartían con los demás miembros de la familia las labores agrícolas, la elaboración de mantas de algodón y la cría de animales. En resumen, la mujer, al ser sometida por el marido y quedar en número indeterminado bajo su mando y explotación, se convierte en un instrumento de producción que se entrega allí donde tenga mayores posibilidades de ayudar a la reproducción no tanto de la vida como de la riqueza. Podemos ver cómo en la primera parte de este segmento analizamos el respeto e incluso la admiración que se le tenía a la mujer. Se tenía en la mujer una posición social alta, se le permitía tenerla. Sin embargo, más adelante podemos ver que existían varias formas de matrimonio. Una de estas, que se sigue manteniendo hasta el día de hoy, era con una relación sexual anterior. Es decir, cuando se tenía una relación sexual entre estas 2 personas, ya por obligación tenía que haber un matrimonio. Luego, vemos la compra de la mujer o la novia, ya sea para ser su esposa o para ser una segunda esposa, por llamarlo así. Pues, o también como objeto de compra, venta, cambio, transacción, incluso de paz. Luego, se ve que las mujeres, la poligamia de alguna forma era un círculo vicioso, ya que al comprar la primera mujer teníamos cierta, llamémoslo así, mano de obra. Correcto. Que con su trabajo daba más fondos para comprar más mujeres, con las que tendríamos más manos de obra para comprar más mujeres y así sucesivamente. Algunos apartes de las crónicas de Juan de Castellano y Lucas Fernández de Piedrahíta dan muestras evidentes de cierta igualdad que había entre los muiscas, pero que por ser los caciques sus señores, no los podían castigar otras personas. Por ese motivo correspondía a sus esposas castigar sus culpas, pero no podía pasar de una pena de azotes, aunque el delito fuese digno de muerte. Un ejemplo de castigo que hacían las esposas a sus caciques
fue el presenciado por Jiménez de Quesada en un día de visita al cacique de Suezca, cuando a su llegada encontró que lo estaban atando sus 9 mujeres y le fueron dando una gran suma de azotes. Estaban cumpliendo con la ley de castigar al cacique. Por eso, una a una fueron turnándose para tomar el azote que la otra dejaba. Este castigo fue motivado por el hecho de haberse emborrachado el día anterior con algunos españoles que habían llegado a hospedarse allí, y brindando en la cena al dicho cacique con vino de Castilla, fue tal que se embriagó con muy poco, pero con tales demostraciones que, reconocidas de sus mujeres, lo llevaron por la fuerza a la cama donde durmiese el vino, hasta que por la mañana sintiese el castigo de su embriaguez. Este dominio momentáneo de la mujer como juez no deja duda que fue bien aprovechado por estas para castigar debidamente a sus esposos por los desmanes cometidos como principales de la tribu. La mujer chibcha tuvo cierto poder sobre el esposo, ya que podía imponer a su marido un periodo de abstinencia sexual que debía cumplir después de la muerte de la señora principal, a la cual le daban un término de tiempo para que no tuviera carnal ayuntamiento. Sin embargo, este poder femenino fue limitado por otra ley que reglamentaba que no podía pasar del año quinto. Estas costumbres hacen pensar en cierta forma el equilibrio reinante entre varones y mujeres, y aunque un hombre tenía varias esposas y a la mujer se le exigía estricta fidelidad, el vínculo matrimonial era débil, motivo que los llevó a desconfiar de la paternidad. Teniendo en cuenta que el cacique era la cúspide de la pirámide de poder en estas poblaciones, la gente común no podía juzgarlo o castigarlo. Sin embargo, la ley le permitió a sus esposas o mujeres que le dieran un castigo no mayor a la pena de azotes, aunque este castigo mereciera la muerte. Con esto se puede tener un pequeño equilibrio de poder entre las mujeres y el hombre, o el cacique en este caso. Un ejemplo de esto fue lo que vivió Jiménez de Quesada. Podemos ver también como, para resaltar el equilibrio de poder, que cuando la mujer principal moría, o la esposa principal, las otras mujeres le imponían una abstinencia sexual a el esposo o al cacique, pero, sin embargo, no mayor a los 5 años. Otro ejemplo, contrario al ya expuesto, lo registra el libro El Orinoco Ilustrado del cronista y sociólogo José Gunilla, citando en América una equivocación de Enrique Caballero, quien afirma que la mujer precolombina llevaba una vida de perros, que la llevó a instituir un matrimonio de prueba y la limitación de nacimientos, describiendo cómo los jesuitas, para buscar la respuesta a sus actuaciones, llegaron hasta espiarlas cuando estaban próximas a dar a luz. Dicho interrogante, que fue aclarado en las palabras dramáticas de una india que justifica el sacrificio de sus hijas. Ojalá cuando mi madre me parió, me hubiera parido bien y me hubiera tenido lástima, librándome de tantos trabajos como hasta hoy he padecido y habré de padecer hasta morir. Mi madre me hubiera enterrado luego que nací, hubiera muerto, pero no hubiera sentido la muerte que vendrá y me hubiera escapado de tantos trabajos tan amargos como la muerte, y quién sabe cuántos otros antes de morir. Tú, Padre, piensa bien los trabajos que tolera una pobre india entre estos indios. Ellas van con nosotros a la labranza, con su arco y flecha en la mano, no más. Nosotras vamos con un canasto de trastos en la espalda, un muchacho al pecho y otro sobre el canasto. Ellos se van a flechar un pájaro o un pez y nosotras caballos. Reventamos la cementera. Ellos a la tarde vuelven a la casa sin carga alguna y nosotras, fuera de la carga de nuestros hijos,
Llevamos las raíces para comer y el maíz para hacer su bebida. Ellos, en llegando a la casa, se van a parlar con sus amigos y nosotras a buscar leña, traer agua y hacerles la cena. Encenando ellos se echan a dormir. Mas nosotras casi todas las noches estamos moliendo el maíz para hacerles su chicha. ¿Y en qué para nuestro desvelo? Beben la chicha, se emborrachan y ya sin juicio nos dan de palos, nos cogen de los cabellos, nos arrastran y nos pisan. Ah, mi padre, ojalá mi madre me hubiera enterrado luego de que me parió. ¿Sabes, padre, la agonía que es ver que la pobre india sirve al indio como esclava, en el campo sudando y en la casa sin dormir, y al cabo de 20 años toma otra mujer, muchacha sin juicio? A esta quiere, y aunque le pegue y le castigue a nuestros hijos, no podemos hablar, porque ya no nos hace caso ni nos quiere. La muchacha nos ha de mandar y tratar como a sus criadas, y si hablamos, con el palo nos hace callar. Esta declaración permite identificar el cómo, desde entonces, la mujer se consideraba martirizada dentro de su propio núcleo social, para desde allí lanzar su grito de protesta, esterilizándose con hierbas y bebidas, y llegando al infanticidio de sus hijas para evitarles padecer posteriormente. Observamos en este segmento cómo, a pesar de el intento de equilibrio de poder que se tenía, igual había un sometimiento de la mujer, debido a que mientras el marido simplemente se encargaba de cazar, quien llevaba todas las cargas era la mujer. Los hijos, los alimentos, tanto vegetales como lo recientemente cazado, y también las raíces para su bebida. Pero esto no acaba aquí, porque al llegar a la casa, el marido se despojaba de las pocas cargas que tenía, que básicamente eran las armas, y se iba a hablar con las personas cercanas, mientras la mujer tenía que preparar su alimento, tanto de el esposo, de los hijos y de ella misma, hacer su bebida, y mientras el esposo dormía, estas tenían que moler el maíz para hacer más bebida para este hombre. Esto está recogido en una queja que fue escrita por un español, pero hecha por una indígena, la cual pensaba que era mejor incluso el infanticidio o la esterilización a una vida tan dura. La legislación de Nenqueteba trae apartes específicos sobre la protección de la mujer ante ataques de tipo sexual o contra su integridad física y la seguridad familiar con padres responsables y sin violencia masculina dentro del matrimonio. Para completar la herencia triétnica colombiana es importante describir la situación de la mujer negra esclava bajo dos aspectos importantes, como objeto económico y de placer, de acuerdo a las necesidades del comprador, que la utilizó como medio de pago y respaldo en diferentes transacciones. Se consideró como mercancía por su valor de uso, según la calidad de fuerza de trabajo que pudiera ofrecer, o por su valor de cambio en caso de pago de servicios prestados a su ama. Jorge Palacios Preciado, asiduo investigador de la cultura negra en Colombia, afirma que por el impedimento para contraer matrimonio con la esclava, son abundantes los testimonios de archivos sobre juicios, pleitos y procesos por abuso sexual, promiscuidad, estupro, prostitución y amancebamiento dentro de la sociedad esclavista, donde se demuestra que la objetivación de la mujer negra no solo se presentó en lo económico, sino que su posición de esclava permitió que con naturalidad el amo abusara impunemente de las mujeres de su propiedad al tomarlas como objeto de placer sexual. La influencia del Código Español y del Napoleónico durante los primeros años de coloniaje destruyeron la cultura indígena y negra, y su incidencia llegó a tal punto
que sirvió de modelo para reglamentar las normas de la naciente república. Sin embargo, el movimiento renovador del siglo de las luces, el siglo XVIII, con ideologías basadas en la razón, la mentalidad con respecto a la mujer cambió tanto que aquellas enmarcadas en tradiciones de objetivación, igual que las del antiguo continente, fueron capaces de romper las costumbres y normas para demostrar la capacidad intelectual. Se puede ver en este segmento cómo las esclavas negras eran vendidas y su valor aumentaba por la fuerza física o, llamémoslo así, por los atributos sexuales, ya que se vendían como esclavas para trabajo físico o de alguna forma esclavas sexuales. Su valor aumentaba si tenían ambas cualidades y ni ellas ni sus esposos tenían derecho a protestar. En conclusión, el Estado y costumbres tradicionales situaron a la mujer siempre en una posición subordinada, motivo que ayudó no solo a que el varón monopolizara los altos frentes de producción, sino también el acceso a centros educacionales, haciendo de ella un ser conformista y, lo que fue peor, destruyendo la confianza en sí misma, obligándola a llevar una vida dependiente y servil. Sin desconocer por esto el gran número de mujeres que fueron capaces de transgredir las costumbres y normas para demostrar su capacidad intelectual, como por Josefa del Castillo, o pedagógicas como la madre del María Petronila Cuellar, diseñadora de un modelo de educación en el convento La Enseñanza, o doña Manuela Sanz Santa María, quien organizó en su casa la tertulia de Buen Gusto. Los sentimientos de nacionalismo tampoco fueron ajenos a las mujeres en los movimientos independentistas del siglo XIX, representados en las mujeres donantes, proveedoras de víveres, armas y caballos, y las que ofrecieron a la causa libertaria a sus hijos, esposos o hermanos, las ejecutoras de espionaje y las combatientes en los campos de batalla. Aunque en este momento era improbable el desarrollo de un movimiento en pro de los derechos de la mujer, ellas trabajaron solo con el propósito de forjar la independencia colombiana. ¿Qué le parece? Yo te quiero hacer un pequeño comentario para que me comentes tú luego algo. En general lo que estás hablando es que en Colombia la mujer está subordinada al esposo, a los hijos y al resto, de ahí en adelante, a todo personaje masculino que se le ponga al frente o al lado. Pareciera que no existe posibilidad de que la mujer colombiana pudiera conquistar espacio. Lo ha hecho. Actualmente en Colombia la vicepresidenta es una mujer, y también con anterioridad han habido mujeres en posiciones de gobierno importantes como Noemí Sanín de Rubio, por ejemplo. Es decir, sí ha habido, pero se pueden contar como excepciones. Hay ejemplos en la cultura chibcha de cómo podía haber cierto equilibrio de poder, pero curiosamente Boyacá, o Niquirá por lo tanto, pertenece al altiplano cundiboyacense, donde la mujer viene de la derivación chibcha y todo su mestizaje. Pero vemos que básicamente no hay ejemplo de igualdad, en mi humilde opinión, en referencia a eso. Es decir, es un problema que es actual. La lectura lo que hace es darnos el conocimiento de los antecedentes de por qué hoy la sociedad colombiana es de esa manera, injusta con las mujeres, y hace entender por qué la mujer sigue tratando de tener una lucha para desligarse de esas cosas. ¿Qué piensas? Pues podemos ver desde civilizaciones mucho anteriores, como por ejemplo el Imperio Otomano, en el cual existía una situación similar a la población chibcha, la cual era una situación de que el emperador tenía un número de mujeres no sin límite, podía tener cuantas quisiera, tenía incluso un harem, en la cual dominaba una mujer específica, la cual era la primera esposa de este emperador. Y pues las mujeres igual eran incluso esclavizadas
tanto en el ámbito físico, laboral y sexual. La mujer principal, por llamarlo así, tenía cierto estatus y tenía unas mejores posibilidades, mientras que el resto de mujeres, mientras menos le agradaran al sultán o emperador, peores eran las situaciones: comida, la esclavización. Muchas de estas mujeres ni siquiera eran vistas de otra forma por el sultán más que como esclavas, simplemente. Muy interesante lo que dice, porque ellos llamaban a esa mujer que ponían como principal, que no era así, la llamaban la favorita. Era la favorita, pero no era que era como que la esposa principal. Sin embargo, en cierta forma se convertía en eso, a diferencia de la cultura de los muiscas, de los chibchas. Es bien interesante eso que habla del Imperio Otomano, porque todavía hoy en el mundo árabe, en el Medio Oriente, hay ejemplos de ese tipo, ¿no? Donde tienen un harén, varias mujeres, eventualmente ellas no tienen ningún poder, ellas básicamente están sometidas a lo que el rey diga, y todos los ayudantes del rey, todos los ministros, etcétera, básicamente la tienen a ella como algo de segundo. No, ella no tiene la autoridad de una reina como puede tener, por ejemplo, la reina de Inglaterra, que es el personaje más importante que tiene Inglaterra. ¿Ve? Es diferente. En conclusión, parece que hay muchas cosas que cambiar en Colombia. Por cierto, creo que nosotros en Venezuela somos privilegiados, porque ¿en qué forma llegamos a dar un vuelco viniendo de la misma cultura, tanto, digamos, de la misma colonia, de la misma colonización española, y con nuestras civilizaciones precolombinas, como hoy en día nosotros en Venezuela tenemos una posición diferente respecto a la mujer? Quizá la mujer logró conquistar hace mucho tiempo muchos espacios que se ven ejemplificados en el voto para elegir gobernantes. Antes las mujeres no lo podían hacer. Hoy pueden ser candidatas a la presidencia, vicepresidencia, y esto acá en Colombia lo pueden hacer. Pero creo que es importante que esta lectura hace como una especie de llamada de atención a la sociedad masculina, de hecho, que es quien somete a la mujer. Pero también hace un llamado a la mujer a que sencillamente abra los ojos y pueda tomar su rumbo. En colectivo, sola no lo puede hacer. Ojo, hay que tener en cuenta que no se les puede escapar la protesta de las manos o la lucha de las manos. Creo que es una llamada de atención a ustedes los alumnos que son hijos varones, para que se den cuenta que eso es errado, pero para las alumnas hembras que se den cuenta que ellas son las que están inmersas en esta sociedad y que tienen que tener un objetivo diferente. En Venezuela nuestras madres decían a nuestras hermanas y a su vez nuestras abuelas, a nuestra mamá: estudien para que sea alguien, para que nadie venga a estarla maltratando. Y ahí hay un poco de la clave, estudie, avance y déle hacia adelante. Finalmente, allí es donde puede haber un éxito, sin confundir ese derecho con otras cosas. La mujer tiene unas capacidades impresionantes que no tiene el hombre. El hombre tiene unas capacidades que no tiene la mujer. La mujer puede amamantar a un niño, el hombre nunca lo va a poder hacer. La mujer puede llevar a un niño de vientre, el hombre nunca lo puede hacer. Inclusive la constitución anatómica corpórea del hombre es diferente. El niño cargado es más cómodo que la mujer. No significa que no lo podemos hacer. Hay cosas que son muy importantes, solo que no le hemos dado el valor que la mujer tiene, y por lo tanto corremos el riesgo de que la mujer termine inclusive queriendo ser lo que no es. O sea, una mujer es una mujer con toda su belleza, con toda su admiración, con todas sus cualidades. Nosotros tenemos que respetarle sus cualidades, respetarle sus derechos, respetarle su forma de pensar y apoyarlas inclusive. Y creo que esa es la forma de pensar de nosotros, y es importante mantenerla, sembrarla y no aprender lo que no se debe aprender. ¿Qué piensas? Opino lo mismo, y en vez de buscar que un género esté sobre el otro, sería mucho mejor que intentemos buscar la igualdad.
Con esto no me refiero ni a las mujeres ni a los hombres, sino a ambos géneros. Ambos deberíamos estar en el mismo nivel y comprender que tenemos cada uno cualidades distintas y podemos desempeñarnos de maneras distintas y apoyar a ambos géneros. Gracias. Excelente.